Las pasadas elecciones en el 2012, la mitad de la población menor a 30 años que podía votar no lo hizo, decidió abstenerse. Y parece que estas elecciones, más o menos la misma proporción de gente está pensando en la misma opción. Pero hoy estamos aquí con 3 invitados de lujo para platicar las razones de por qué votar o no. Pero primero vamos a presentar el programa. Esto es Tonsqué. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Esa es nuestra gran inquietud y hoy Mariana Vega, que está nuestra otra conductora, y yo vamos a fungir como abogadas del diablo y vamos a estar dando razones por las cuales no vamos a votar. Creeríamos que podríamos abstenernos de votar y queremos escuchar cuál es la opinión de ustedes al respecto. Porque si yo, por ejemplo, ahorita yo llego y te digo, en mi caso, y esto es muy real, no tengo INE, la perdí el verano pasado. Pues yo traía esta idea de que febrero era el único mes para poder reponerla. Ya después nos hablarán de eso, ¿no? Pero entonces en ese momento yo ya me hice la idea de que la neta no voy a votar. ¿Tú qué piensas acerca de mi decisión? Bueno, que tendrías que ir a renovar todavía tu... Que sí se puede. Tu INE. Se puede. Se llama un trámite de reposición, si es que no le va a hacer ningún cambio. Tienes hasta el 20 de junio para poder hacerlo. Y luego, después de que tengas tu INE, reconsiderar si quieres o no votar. ¿Pero por qué lo harías? Yo, por ejemplo, pienso, así me pongo en una posición, yo voté las elecciones pasadas, ¿no? Y me dio mucho coraje cuando, después de todo el caso de Monex y de que se comprobó que se habían utilizado estas tarjetas con dinero prepagado como para comprar el voto. Para convencerte. Pues para, sí, digo, ¿no? Para darte un varo como para que pensaras mejor tu decisión. El Tribunal Electoral decidió que no se iba a sancionar, ¿no? Yo después de escuchar la decisión del tribunal dije, ¡ay! ¿Y entonces? O sea, ¿por qué? ¿Como para qué? Si ese órgano que se supone que está ahí como para velar por nuestros derechos electorales, ¿no? Y para que se sancione lo que se tiene que sancionar, los delitos electorales, no está pues funcionando como tiene que funcionar. Entonces, pues, ¿para qué votar? ¿De qué sirve? Ustedes en voto. Bueno, pues bueno, es todo un tema, la verdad. Es que de entrada, pues sí, uno tendría que tener la iniciativa de renovar su credencial de elector. Ya la tengo, un ejemplo. Siguiente, el tema de pensar tu voto, pese a todas las fallas que pueden existir en nuestros órganos o sistema democrático. Vaya, la democracia no es un sistema perfecto y creo que ese es un gran error que se tiene siempre al pensar que la democracia es la panacea que va a solucionar muchas cosas. Vaya, sí hay muchos errores, pero la democracia cumple principios básicos y el primero es la representación plural de la ciudadanía. Ese es el primero. Entonces, el voto permite votar y ser votado. Al momento de votar y ser votado, ahora con la nueva característica inclusive de los candidatos independientes, permite ir posicionando a ciudadanos o a otro tipo de clase política a la que estamos acostumbrados y que habitualmente son los que hacen las leyes y determinan este tipo a veces de sentencias desde el tribunal, por ejemplo. Entonces, si yo no voy y voto, no le doy la oportunidad a un X candidato de sí cambiar las cosas que están siendo negativas en nuestro sistema político. Entonces, de entrada, si yo dejo de votar, dejo de dar la oportunidad a políticos tal vez más virtuosos o ciudadanos como candidatos independientes que tienen ganas de cambiar la forma en la que estamos viviendo hoy en México. Eso es primero. Yo no sé si sería yo tan optimista. ¿Por qué? O sea, porque a ver, es verdad que no solamente la democracia no es perfecta, sino la democracia en el siglo XXI ha quedado rebasada por otras formas de organización social, por otro tipo de... no representa ya, la democracia representativa no puede canalizar el descontento social proveniente de ciertos sistemas económicos o ciertos sistemas de organización política. Ahí tenemos insurrecciones por todo el mundo, en Medio Oriente, en Europa particularmente, en Estados Unidos, en Sudamérica. Es decir, es un fenómeno global, un descontento con la democracia. México particularmente pues tuvo una alternancia de partidos, pero no una transición a la democracia propiamente, y en ese sentido es obvio que no satisface las expectativas que podríamos tener de la democracia. Por otro lado, me parece que es importante seguir insistiendo en el voto y en este tipo de democracia como una manera de resolver
ciertos problemas, no todos, pero ciertos problemas de la vida pública. Y en ese sentido me parece que sí es muy necesario insistir en cómo el voto nos puede dar ese poder, porque no todos son iguales y no todos gobiernan igual. O sea, esa es la prueba. O sea, cuando nos quieren insistir que todos son iguales y que por eso no vale la pena votar, en realidad te están desmovilizando para que te votes. La prueba es que no todos gobiernan igual. No, o sea, es decir, la experiencia que ha tenido, por ejemplo, la Ciudad de México en su transición a la democracia o en su estreno de la democracia, porque antes no podías votar por las autoridades del Distrito Federal, la experiencia que ha tenido la Ciudad de México es distinta a la experiencia que ha tenido Veracruz o Coahuila o Tlaxcala. Es decir, no todos gobiernan igual. Y en ese sentido, sí hay una diferencia sustantiva entre quién ejerce el poder y quién no lo ejerce. Y nosotros al votar no solamente elegimos pues quién lo ejerce, sino también quién no lo ejerce. Y en ese sentido creo que es una buena manera de verlo. No es solamente por como la parte positiva, hay que reconocer que la democracia representativa en la escala global está llegando a un límite, que se tiene que arreglar de otra manera. Pero mientras se arregla, todavía está bien insistir en el voto para elegir no solamente a quien gobierna, sino a la oposición también. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo, voy y hago este ejercicio de ciudadanía, porque es como se le debe de llamar, de ir a ejercer el voto, pero yo lo anulo? ¿Qué es lo que ocurre ahí? No tiene ninguna sanción, o sea, no hay ningún aspecto legal que diga que eso es importante, digamos, el voto nulo. Si el 50% de la población anula su voto, no importa, porque gana quien tiene más votos, de los que sí votaron. O sea, si solamente una persona va y vota, esa persona está decidiendo. Los demás que anularon su voto no tendría como ningún... Lo que sí es un hecho, el voto nulo al final lo único que está evidenciando, por así decirlo, es de alguna manera el desencanto que existe por parte de la ciudadanía con los que están en la plantilla. Es decir, manifestarte me manifiesto, o sea, sí voy, voto, pero voto en nulo porque me manifiesto en contra de los que están en esta plantilla porque no me siento representado, pero ejerzo mi derecho a votar. Sí, creo que también depende del contexto. O sea, yo en la elección de 2009 fui gran promotor del voto nulo. Hicimos una campaña gigantesca al respecto del voto nulo. El INE reconoció que esa campaña logró casi 1 millón de votos nulos. Y hoy ni en drogas promocionaría el voto nulo. Es decir, creo que cambian los contextos. Cambian los contextos políticos y todo cambia. Y en ese sentido nosotros o sea, yo creo que sigue siendo una opción válida y legal de expresar descontento o lo que sea. Simplemente creo que, por ejemplo, particularmente en esta elección, pues resultaría una mala idea anular el voto, porque en esta elección en particular me parece que después de 18 años de la alternancia en el poder sí estamos llegando a un límite. Es decir, hay una violencia gigantesca, están matando a la gente en amplios sectores geográficos del país. Quienes nos gobiernan son pues una pandilla de ladrones, básicamente. Es decir, está llegando un límite que está poniendo a las instituciones pues prácticamente en vilo. Es decir, tenemos un escenario donde incluso el descontento hay de dos, o se expresa de una manera no democrática o no institucional, es decir, hay levantamientos por todo el país. Marchas. Y son pues válidas, hay protestas, hay tomas de calle, etc. O se puede manifestar por la vía del voto. Creo que estamos precisamente en este momento del país, sí, en una situación casi de emergencia, donde pues tampoco podemos hacernos pendejos de lo que está pasando, ¿no? A veces como que vemos como, ay, bueno, sí, nosotros, el voto, los candidatos, la tele, pero no es cierto, están matando a la gente, eso es lo que está pasando. Entonces estamos llegando a una situación límite donde creo que sí tenemos que asumir esa responsabilidad del voto. Te digo, yo fui gran promotor del voto nulo, hoy no lo promocionaría para nada. No me parece que en esta ocasión sirva de algo.
Había una, digo, rápido, sí. había como una confusión muy generalizada porque en la boleta aparece un recuadro donde uno puede poner como por quién vota, como, ¿no? Escribir así Goku, Cantinflas sí, o lo que Goku. quiera, ¿no? O Jiren. Y entonces había como esta confusión que decían, bueno, pero entonces, ¿por qué no cuenta esos votos si estoy como escribiendo y si el mismo INE está poniendo ese espacio? Y yo tengo un hermano que es maestro en Derecho Electoral y me lo dijo muy sencillo, como, pues es para que se expresen, ¿no? Es como para su libertad de expresión. Pero eso, como tener bien en claro que eso es igual que anular el voto. Okay. Claro, aquí pasa también en que el tema es que cualquiera tiene el derecho de ser votado. Claro que dentro de la normatividad del INE, si no estás con el debido registro y demás, vaya, esos votos no se contabilizan. Recuerdas hace muchos años que el doctor Símil se había candidateado y escribían ahí su nombre y tuvo cierta cantidad de votos bastante interesante. Lo que también creo que es un hecho es que de pronto confundimos los cargos de elección popular por quienes sí podemos votar con el tema de cómo se están agotando las instituciones y no siempre votamos por todos los que están encargados de las instituciones. Por ejemplo, el Tribunal Electoral no es un tema que uno pueda elegir a un magistrado, ¿no? Ahí es un tema meritorio, que si estudiaste Derecho, que si tienes tantos años y demás. En la administración pública pasa lo mismo. Los secretarios de Estado no los elegimos nosotros, es de un gabinete que viene del presidente. Ese tipo de cosas hacen que la gente se sienta poco representada en ese sentido. Se ha puesto en tela de juicio o en el debate el tema de que si los secretarios de estados también tengan que ser votados y mucha gente dice, bueno, el tema de la Secretaría de Marina o del Ejército es un tema sumamente delicado que posiblemente la gente no debería de votarlo, ¿no? Entonces ahí entran otras cuestiones que mucha gente cuando no está vaya el tema informada considera que entonces no se siente representada, pero hay que entender dónde sí podemos elegir a los candidatos y dónde es un tema administrativo por el nivel de, en teoría, expertise que ameritan ciertos cargos, ¿no? En estas elecciones lo más sonado es lo presidente, ¿no? Vamos a votar por presidente, pero mencióname rápido antes de irnos a corte, ¿por quién votamos también este año? Votamos, bueno, por el presidente de la República, por los senadores, por los diputados federales y habrán elecciones concurrentes, esto quiere decir que habrán en otros estados elecciones para presidentes municipales o alcaldes, diputados locales y concejales en algunos lugares, entonces sí tendríamos que revisar estado por estado porque sí cambia mucho, pero hay elecciones federales y locales. Y son 18.311 cargos. Exactamente. Vamos Brutal. a revisar por qué votamos cada uno, ¿no? Sí. Primero vámonos a un corte, no le cambien, seguimos entonces, ¿qué? Regresamos a Entonces ¿Qué? Y lo vamos a hacer con la sección literaria. Mariana, Marta, les voy a ayudar a echar montón. Yo también voy a jugar el abogado del diablo, porque soy una de esas personas que realmente está no solo desilusionada, sino hastiada, y no de los políticos, sino del sistema. Creo que eso es lo que podríamos discutir en este segundo bloque, porque más allá de las acciones particulares de un par de personas, podemos hablar de un sistema democrático mexicano. Todo esto me trae a mí a la mente una novela titulada Nada, de Jane Taylor. Se ha representado ya algunas veces en teatro en nuestro país, ahora de hecho está todo, digamos, la continuación. Y lo importante de esta obra es que comienza cuando un grupo de niños regresa a la escuela y Pierre Hanton les dice que nada vale nada, que las cosas no tienen significado, no tienen valor, simplemente nada importa. Sus compañeritos se van a encargar de hacerle ver que sí, que las cosas importan. Porque tan pronto como Pierre grita esto, sale de la escuela, se refugia en la copa de un ciruelo y sus compañeros, cada que pasan por el ciruelo, intentan hacerle ver que sí importan las cosas. Y lo harán a través de la siguiente manera, reuniendo objetos de valor, el valor estimativo, por supuesto, no económico, que demuestre que sí, las cosas importan. Lo intentarán una y otra vez a todo lo largo de la novela, pero al final Pierre sigue inmutable. No ha cambiado, no le han podido demostrar que las cosas sí importan. Y pienso en esta novela porque creo que hoy, a lo largo de las precampañas y campañas, tenemos una multiplicidad de voces intentando decirnos que el voto es importante, que hay que votar, que hay que ir a las urnas, que hay que ejercer la participación ciudadana. Creo que por mucho que se hagan estos esfuerzos, será muy difícil convencer a una muy buena cantidad de ciudadanos que después de distintos sexenios y distintos eventos está desilusionado, decepcionado y hastiado. Me incluyo entre ellos. Y creo, pues, por otra parte,
que, por ejemplo, en la novela de Jane Teller hubiera sido mucho más fácil convencer a Pierre Danton de cualquier otra cosa que de aquello que lo están intentando. Creo que también sería mucho más fácil hoy intentar plantear algo distinto, un cambio no en los candidatos, no en los partidos, sino un cambio estructural un poco más hacia el sistema. Creo que sería mucho más fácil convencernos a todos los ciudadanos de algo así que simplemente de ir a votar. Pues sí, está bastante interesante. Vamos a seguirle con eso. ¿Qué te parece si nos acompañan? Antonio se nos tuvo que ir. Tuvo que ir, pero pues aquí está el link para tomar su lugar. Me pueden seguir también por @AntonioMarvel, me parece, mándenle cualquier comentario que tengan y seguimos esa discusión. Retomando lo que dice Celic, es cierto, ¿cuántos no hemos escuchado que dicen es que se roban las casillas, es que hay fraude? O sea, todo este tipo de cosas fraccionan el sistema y por ende ya no creemos en él. De acuerdo, yo este tema me encanta porque tengo 1000 razones por las que es importante votar. Una de ellas es, o sea, y lo retomo con números, somos en México 25 millones de jóvenes en edad de votar. La elección presidencial pasada se ganó con 19 millones de votos. Entonces, los jóvenes podemos decidir una elección de esta magnitud. Pero es importante también decir que la participación juvenil no tiene que limitarse al voto del 1 de julio de este año. La participación juvenil tiene que trascender justo para construir esos candidatos y esos representantes que sí queremos. Pero creo que justo este cambio de sistema tiene que venir también de dos partes, ¿no? Tanto de los representantes como de los ciudadanos. Y como ya lo decías al principio, los jóvenes ahorita somos los que menos estamos votando, y deja tú votar, participando activamente e institucionalmente. Somos los que menos estamos muy desencantados, y justo por ese desencanto y ese enojo decimos no quiero. Y entonces, bueno, ahí creo que es importante justo retomar lo que ya decían, sí, cambiar pues el sistema, pero desde la participación juvenil, creo que es súper importante. Justo nosotros vamos a hacer la consecuencia de no salir a votar. Jóvenes. O sea, los jóvenes. Ya lo vimos en el caso de Inglaterra con el Brexit, de que los jóvenes eran los que menos querían dejar de ser parte de la Unión Europea, fueron los que no fueron a votar, y otras personas decidieron la elección, y hoy, o bueno, en próximos años dejarán de formar parte de la Unión Europea, y quienes sufren las consecuencias de eso son los jóvenes. Siempre estamos desencantados de las cosas más como jóvenes, porque si no son como las cosas como uno quiere y funciona de la debida manera, a veces nos sentimos en contra. Inclusive el doctor José Woldenberg escribió un libro que, igual falló un poquito en el título, pero dice Cartas a una joven desencantada de la democracia. ¿No? Él mismo reconoce que hay muchas fallas en el sistema, pero que también hay temas por los cuales seguir luchando, y el tema del voto no es ni siquiera ni el principio ni el fin de la democracia, es una construcción previa. El día del voto podríamos decirle que es la parte fundamental para elegir a nuestros representantes, pero después viene toda la continuidad de la construcción del ciudadano y de su clase política, exigiendo por lo que fuiste o no en su momento a votar, ¿no? O sea, aunque yo no haya ido a votar por un candidato en específico, haya votado por otro, tengo que exigirle a ese que ganó, justo con mayor compromiso, porque él no me está representando desde un principio. Pero ¿no será que estamos cansados de estas ilusiones que tiene nuestra democracia, la mexicana en particular? Es decir, esto de puedo ser votado, pero aunque mi nombre apareciera 1000 veces o 3, 4, 5 millones de veces en las boletas y yo pudiera ser ganador simplemente porque el nombre estuvo ahí, no lo voy a hacer. O en esto de exigir la rendición de cuentas cuando uno podría hacerlo, pero si no se cumplió una promesa, por ejemplo, ante el Tribunal Electoral, lo comentaba muy bien Marta, no hay consecuencias. Bueno, lo que yo sí creo primero es que es un tema, insisto, de desinformación, de no saber cómo funcionan los procesos y entonces creer que yo merezco algo por el simple hecho de estar ahí. Debo de respetar las reglas del juego, en la democracia sí es, y hay un marco jurídico que nos rige, en primer lugar. Y en segundo, decir, bueno, estoy desencantado porque no me responden o no... las leyes no se respetan, por así decirlo, en el tema de posibles fraudes, venta de tarjetas y de votos y demás. Ahí también es un tema de que, y ya lo hemos comprobado anteriormente y lo hemos hablado inclusive en programas anteriores, que cuando existe presión y activismo ciudadano,
sí se pueden cambiar las determinaciones de los, pues de los tribunales inclusive. O sea, la presión mediática, la presión del ciudadano hace cambios sustanciales en los organismos, pero si tampoco nos organizamos para eso, entonces, vaya, las ilusiones creo que muchas veces nos las creamos nosotros mismos porque decimos, bueno, voy a dejar que el sistema que ahí está intacto y que me proporciona un voto y demás, debe de solucionarlo solo y debe de funcionar completamente. No es así. Tenemos que ir perfeccionando, tenemos que irlo mejorando y siempre es una democracia en construcción, ¿no? No está acabada ni lo estará nunca en ningún país, ¿no? Estuvimos entrevistando hace tiempo de parte de Voto Informado al doctor Leonardo Curcio, decir, bueno, ya somos una democracia cada vez más madura, ese es un hecho, y hubo una alternancia, cada vez hay diferentes partidos que toman el gobierno en estados, a nivel federal y demás, pero en definitiva todavía falta un proceso que seguir, que es la participación de los ciudadanos. De por sí no votamos el 100% de todo México. Hay un padrón, una lista nominal, y de ahí muchas veces en las elecciones se vota por ahí del 60%, en las intermedias mucho menos, el 47, 57%. Si sumamos que somos 114 millones de mexicanos, o sea, no estamos votando a veces ni 50 millones. Ahora, ¿sabes qué? Bueno, lo que sí es un hecho, y me pongo a pensar, es lo manipulable y lo perverso que puede llegar a ser el voto. Pensándolo en qué sentido, porque ahorita por todos lados, y no me dejarán mentirlo, en las calles se están talando los árboles, te están pintando, te están impermeabilizando, no por parte del gobierno, y eso es bien interesante. Justamente en este periodo previo a las elecciones lo están haciendo por parte de tu partido, de ya sabes quién o no sabes con quién, pero ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es todo da para otro programa, hablar acerca del gobierno, de lo que pasa después del voto. Pero el hecho de votar o no es muy manipulable porque yo te puedo dar lo que tú quieras, vas a votar por mí. Y después, aunque nosotros tengamos ese ahínco, nos quitemos un poco la desilusión, puede ser, y vayamos y estamos exigiendo, no lo van a hacer. Yo tengo otra postura de abogado del diablo también, por la cual y yo siento que he escuchado muchos amigos míos que no han ido a votar, que es que no hay alguien no hay nadie que me represente entre los candidatos, ¿no? Y que uno me parece más deleznable que el otro. Entonces, ¿cómo voy a ir a darle el voto a alguien que detesto y que no me convence y no me representa? Sí, yo también he escuchado mucho ese tema. Incluso yo en este momento diría que tengo que visualizar las plataformas electorales de todos los candidatos para realmente saber por quién voy a votar y hacer una investigación previa para yo decidir el 1 de julio por quién voy a votar. Pero finalmente veamos pues lo que está pasando, ¿no? Hay estos candidatos que habrá después del 30 de marzo, pero vamos a tener un representante, cualquiera de ellos, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Como el menos peor es la decisión, pero creo que es fundamental hoy que vean nuestra participación para decirles, mira, yo sí voy a votar y yo sí estoy decidiendo, entonces construye una agenda que a mí me interese para después. O sea, a lo mejor no para estas elecciones, pero sí decirles a los candidatos, a los jóvenes sí estamos interesados, porque ahorita lo que ellos ven es que la mitad de los jóvenes no vota. Yo creo que entonces, hasta más, ¿no? Sí, entonces hay que entender que el no ir a votar, lo único que favorece es a los partidos que tienen mayor cantidad de militantes afiliados, porque ellos sí tienen esta cultura de ir y votar por su partido porque tienen que ganar el registro. Y entonces si ustedes no van y votan, o si la gente no va y vota, entonces lo único que está permitiendo es que ellos con sus 100, 1000, 1 millón de votos cautivos, por así decirlo, el voto duro, ¿no? Pues por eso ganan esas elecciones los partidos una y otra vez por años, en el número de años. Entonces, entendemos que el voto sí puede hacer ese cambio. Muchas veces llamaban el voto útil, ¿no? Que si tu candidato va en tercer lugar, pues mejor votes por el del segundo lugar, que para que pues, impulsarlo y que quede en primero. Esa es otra forma. El tema del voto nulo, vaya, al final, decíamos, sí representa una parte de la población inconforme, pero al final tienes que ejercer tu derecho. Y lo siguiente, que coincido con Eileen, es el tema de informarse de las plataformas electorales. Eso es súper importante y más ahorita con coaliciones. Parecería, por ejemplo, por decir algo, siempre hemos catalogado, o en el imaginario colectivo creo que está que el PRD es un partido de izquierda y el PAN es uno de derecha. Pero ya son novios ahorita. Y que por qué hacen coalición, exacto. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué están en coalición, no? O justo que la gente considera Morena es de izquierda, pero el PS que tiene ciertas políticas un poco más conservadoras, se ve de derecha, también tienen una coalición, ¿no? Entonces es como decir, bueno,
cuáles son las propuestas, pero inclusive más allá de las propuestas, y ahí sí me quiero meter a un tema medio escabroso. Pero así, rápido porque se nos acaba el claro, tiempo, por es favor. cuáles son los compromisos políticos que tienen los candidatos en esas coaliciones, para también decir cómo voy a votar yo, porque eso también implica mucho de quiénes van a estar en el gabinete, de quiénes van a estar en la administración pública. Por eso es que tienes que consultar sus plataformas electorales, por eso es importante que no votes solo por un partido en todas tus papeletas, en todas tus boletas que te vayan a dar el 1 de julio, sino que sea un voto razonado, informado y sobre todo ¿no? que... Exacto, no necesariamente un candidato bueno del PRI a cierto nivel va a ser igual del PRI en otro nivel, vaya así, campechanearlo. Pues sí, esperaríamos, pero bueno. Esa investigación esperaríamos. queda de tarea. Pues sí, ya Exacto. nos queda de tiempo. Visiten las plataformas de cada Sí, una de me ellas. gusta que votes.mx. Y @voto informado en Twitter y en Instagram y en Facebook Voto Informado UNAM. Ahí nos informan si nos sirve o no. Sí, y pues platiquen con nosotros también en la @, TV UNAM, #Tonske, y podemos ahí seguir conversando acerca de las razones por las cuales votar o no. Pues ya lo saben, síganos en el próximo Tonske y gracias a todos por estar en la mesa. Gracias. Hasta luego. Bien.